Un gusto nuevamente poder estar compartiendo la palabra con ustedes. Si pudieras escoger entre seguir viviendo o morir, ¿qué escogerías y por qué? Seguir viviendo porque aún te falta mucho por experimentar, terminar tus estudios, trabajar para tener un buen sueldo, comprarte aquella casa y aquel vehículo de tus sueños, disfrutar de tus logros y de tus posesiones, viajar y conocer aquellos mismos lugares que otros ya han conocido antes que tú, casarte con ese hombre o con esa mujer que tú crees que te hará feliz, tener hijos o al menos una mascota, ya que hoy en día es prácticamente lo mismo, tener sobrinos, tener nietos, etcétera, etcétera. ¿O elegirías morir? Porque precisamente ya has experimentado todo eso. Ya has experimentado suficiente. Has llegado a un punto en que sientes que la vida ya no tiene sentido para ti. Estás cansado, estás solo y la salud quizás ya no te acompaña como antes. Entonces, ¿qué escogerías? ¿Seguir viviendo o morir? Por supuesto, esta no es una decisión fácil. Dependerá de qué tan conveniente sea para nosotros. Tendremos que evaluar los pros y luego los contras. Y sin duda serán nuestras circunstancias las que tendrán un mayor peso en esta decisión. Sin embargo, sea cual sea la opción que escojamos, sospecho que el factor preponderante aquí tendrá un fuerte aroma a egoísmo y a individualismo. Y creo que justamente por esta razón que considero válido hacernos esta pregunta e intentar responderla al menos bíblicamente. Porque, ¿por qué? ¿O para qué desearía yo seguir viviendo? ¿Acaso no sería mucho mejor morir e irme con Jesús? Esta mañana, mis queridos hermanos, estaremos viendo un pasaje de la epístola a los Filipenses. En esta carta, su autor, Pablo, nos hablará sobre este asunto. ¿En dónde o en quién está escondido el valor de mi vida? E incluso de mi muerte. ¿En qué se debería basar un verdadero cristiano para tomar sus decisiones? Pasemos entonces a observar el primer punto de este sermón. Verso 18 dice: y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. En el sermón que prediqué acá anteriormente, creo que fue en mayo, vimos que Pablo sentía gozo en sus circunstancias, las cuales, por cierto, cabe recordar, eran adversas. Y se regocijaba porque aun cuando él estaba privado de libertad en una cárcel, seguramente en Roma, el evangelio seguía expandiéndose. Versículos 12 y 13. Pablo diría también en el verso 14 que muchos hermanos, a causa de su encarcelamiento, habrían cobrado ánimo para predicar a Cristo, por causa de sus prisiones. Pero por otro lado, habían personas que estaban predicando con malas motivaciones. Sin embargo, a Pablo le importaba solo una cosa: que fuese como fuese, y a pesar de todo, Cristo estaba siendo proclamado. No obstante, y aunque Pablo seguía encarcelado, siempre anheló volver a ver en persona a sus hermanos en Filipos. Por eso dice en verbo futuro: me regocijaré. Verso 19 dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Pablo entonces verdaderamente confiaba en las oraciones de sus hermanos y por supuesto también en la ayuda del Espíritu Santo como respuesta a esas oraciones. No sé si a ustedes, pero a mí me llama poderosamente la atención el positivismo y la animosidad
con la que Pablo vive y escribe esta carta, considerando lógicamente lo complicado que era su situación al momento de escribirla. Esto contrasta, sin duda, con nuestra actitud cuando las cosas no resultan como nosotros deseamos. Nosotros más bien tendemos a la queja y tendemos al enojo, en oposición al gozo, que demuestra Pablo aquí. Nuestro problema puede que sea producto de tener una mala perspectiva o simplemente un problema de incredulidad, de una falta de confianza en la palabra de Dios. Mira lo que el mismo Pablo escribe en su carta a los Romanos, versos 28, 31 y 32 del capítulo 8. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son conforme a su propósito. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Pablo, mis queridos hermanos y amigos, no escribió sus cartas en base a cosas que le contaron solamente, sino en base a lo que él experimentó. Y precisamente mientras escribía sus cartas desde la cárcel, existía la posibilidad cierta de que fuese juzgado y terminara siendo ejecutado allí. Por eso en el próximo verso dice lo siguiente, verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo tenía una sola suprema ambición, que Cristo sea exaltado, ya sea viviendo, cumpliendo con su labor apostólica, o muriendo en aquella cárcel por causa del Evangelio. De esta forma, entonces, en Pablo, Cristo llegaría a ser más claramente visto por todas las personas que le rodeaban. De hecho, ese es el significado para la frase exaltado en mi cuerpo. Y esa era sin duda su mayor anhelo y esperanza en la vida. Entonces, es aquí cuando debiéramos nosotros preguntarnos, ¿en qué estoy poniendo yo realmente mi confianza y mi esperanza? ¿Qué cosas estoy persiguiendo y anhelando en esta vida? ¿Es un anhelo para mí realmente que Cristo sea exaltado? ¿Es esto lo que le da sentido y propósito a mi vida como cristiano? ¿La lucha por nuestra santidad es una prioridad para mí y para ti? ¿Otras personas pueden ver a Cristo en ti? ¿Otras personas pueden ver a Cristo en mí? Como mi familia. ¿Pueden ver a Cristo en mí? ¿Pueden ver a Cristo, por ejemplo, con las cosas o situaciones que nos provocan alegría? ¿Cuánto gozo sientes al saber que Cristo te ha llamado o te está llamando a servirle con compromiso y fielmente? Son preguntas que vale la pena hacerse y que no deberían quedar sin respuesta. Pablo, mis queridos hermanos, es el preso más optimista que me ha tocado conocer. No solamente por su convicción en que sus prisiones son para él, son para el progreso del Evangelio, sino también porque está profundamente convencido de que Cristo será exaltado en su persona. Y esta es sin duda una buena razón para gozarse en la vida. Él sabe que este feliz objetivo se logrará tanto si es puesto en libertad, cosa que firmemente él espera, como si es condenado a muerte. Y así pasamos entonces al segundo punto de este sermón, verso 21, dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es quizás uno de los versos de Pablo más conocidos y citado por los cristianos.
Pero me pregunto, ¿en verdad sabemos lo que esto implica realmente? Sin duda que ahora que ya tenemos un poco de contexto, ya no los vamos a citar tan ligeramente. Pero ¿qué quiere decir esta frase? Yo creo que vale la pena analizarlo con cierto detalle. En primer lugar, cuando Pablo dice de forma tan enfática, pues para mí, lo que hace es dar un testimonio personal. Quiere establecer una diferencia entre él y aquellos a quienes se ha referido anteriormente en el verso 15, aquellos que predicaban a Cristo por ambición personal. Pablo entonces, en contraste con ellos, no ve su labor con un sentido egocéntrico, sino que ve su labor con un sentido cristocéntrico. Él no busca su propia exaltación, él no busca su propia gloria, sino la gloria de Cristo. Ahora, para determinar exactamente lo que el apóstol quiere decir con las palabras el vivir es Cristo, hay que mirar otros pasajes paralelos a este mismo. Y por honor al tiempo solamente voy a mencionar 3. El vivir es Cristo significa derivar de Cristo nuestra propia fortaleza. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa ser cubierto por la justicia de Cristo. Filipenses 3:9, no es teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Y por último, significa gozarse en Cristo. Filipenses 4:4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Sin duda que el vivir es Cristo, la frase el vivir es Cristo, es mucho más que solo estos 3 versículos. De hecho, podríamos pasar la vida entera tratando de descubrir el pleno significado de esta frase. Sin embargo, sería mucho mejor si pasáramos la vida entera tratando de experimentar esta frase. Y si bien la frase el morir es ganancia, es más simple de entender, su significado no es menos importante. El morir físicamente es ganancia para Pablo porque significa estar realmente con Cristo. Pueden ver en sus Biblias el verso 23. Pero esta ganancia no puede ser separada de la ganancia para la gloria de Cristo. La muerte entonces para el cristiano no es sinónimo de pérdida, sino de ganancia. Pues ella es la puerta para un mejor conocimiento, para un servicio más dedicado, para un gozo más grande, para una mejor adoración. Y todo esto enfocado en Cristo. Ciertamente, si Cristo es glorificado en nuestra vida, lo será mucho más en nuestra muerte. 1 Corintios 13:12. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. Por lo tanto, Pablo podría regocijarse en cualquiera de las 2 alternativas que pesaban sobre él. Verso 22, pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pablo entonces se hizo la misma pregunta que nosotros al comienzo de este sermón. Si tuviera que elegir entre seguir viviendo o morir, ¿cuál de ellas escogería? Este pensamiento entonces que en los versos 20 y 21 aparece en el trasfondo, ahora pasa a un primer plano. Si Pablo es liberado de forma que su vida sea prolongada aquí en la tierra, será para llevar fruto. Esto significa almas ganadas para la eternidad, la edificación de los creyentes, la plantación de iglesias, etc. Entonces Pablo sabe que su labor futura no será en vano y que en ambas alternativas Cristo va a ser exaltado. Por lo tanto, no es de extrañar
que no sepa cuál escoger. Sin embargo, aparentemente, y si fuese por él, preferiría irse con Cristo. Verso 23. Porque de ambos lados me siento apremiado, dice Pablo, teniendo el deseo de partir y de estar con Cristo. Pues eso es mucho mejor. ¿Alguien de los aquí presentes tiene alguna duda de que estar con Cristo es mucho mejor? Pablo no lo duda y es franco. Es sincero en reconocer que él tiene el deseo de partir. Porque estás con Cristo, sí, que es muchísimo mejor. Pero, ¿qué alternativa le otorgará el Señor? Él no lo sabe, pero siente que está siendo llamado a permanecer en este mundo para continuar sirviendo a sus hermanos. Mirando los versículos que vienen, podemos concluir que Pablo se decantará por la alternativa menos conveniente para él, según lo que hemos visto anteriormente. Porque el sentido de su vida no estaba basado en lo que a él le convenía, sino en lo que era conveniente y necesario para los negocios de su Señor. Verso 24. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pablo ama a Cristo, sin duda que ama a Cristo con todo su ser, y ansía estar con Él para glorificarle eternamente, libre del pecado y libre de toda aflicción. Pero Pablo también ama a los filipenses. No se puede amar a Cristo, no se puede amar a Cristo o decir que se ama a Cristo si no se ama a la iglesia por la que Él vino a morir. Pablo conoce las necesidades espirituales de los filipenses y sabe que una nueva visita será fructífera para ellos. Y por cierto también será para la gloria de Cristo. Por lo tanto, Pablo está dispuesto, si fuese la voluntad de Dios, a renunciar a su deseo de llegar a esa gloria celestial, con tal de que su corta vida sea alargada en favor de los filipenses. La necesidad de la iglesia entonces pesa sobre él más que el anhelo de su propio corazón. Pero, ¿cuál será esa necesidad que Pablo está viendo en los filipenses? Versículo 25. Y estoy convencido de esto. Sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. La iglesia de Filipos, al igual que todas las iglesias, al igual que San Juan, necesitan progresar y tener gozo en la fe. Muchas veces en Filipenses y también en las otras epístolas de Pablo se recalca la idea de progreso espiritual. Tal progreso significa, según el mismo Pablo, crecer en amor, Filipenses 1:9, en conocimiento, en plenitud de frutos y en obediencia. Capítulo 2, verso 12. Pero, ¿por qué es tan importante que los cristianos progresemos? ¿Por qué es tan importante que los cristianos progresemos? Porque no progresar bíblicamente significa retroceder. Y el retroceso produce desaliento. El retroceso produce frustración. El permanecer estático, espiritualmente hablando, es imposible. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Comenzó y perfeccionará son dos verbos que unidos indican continuidad y progreso. Algo que ya se inició y que seguirá avanzando hacia una meta. Así que el progreso, mis queridos hermanos, es también sinónimo de felicidad, de gran gozo para todos aquellos que son parte de este reino que progresa. Es por eso entonces que Pablo liga claramente esos dos conceptos,
Y menciona además que espera permanecer y continuar con sus amigos. ¿Para qué? Para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Lo que Pablo quiere decir aquí es que si Dios le permite volver a verlos, el gozo de los filipenses sería mayor que solo algo sentimental, porque tendrán muchas más razones para sentirse orgullosos en Cristo por lo que Él está haciendo por medio de Pablo, alabándole especialmente por haberle traído a su amigo de vuelta. Llegando entonces a este punto del sermón, mientras lo preparaba, me pregunté, ¿por qué Pablo estaría tratando de responder algo que nadie le preguntó? ¿Por qué él se pone en una posición de poder dirigir su futuro si sabe que no tiene control sobre eso? Tiene claro que la elección de seguir con vida o morir no depende de él, sino que depende de Dios. Y creo que de la respuesta lógica que yo encontré puede surgir otra mejor. La respuesta lógica es que Pablo efectivamente tenía una alta probabilidad de ser ejecutado allí. Y debido al gran amor y a la preocupación que los filipenses tenían por Pablo, él deseaba animarlos a que no perdieran el gozo. Recordemos que la carta a los filipenses también llamaba la carta del gozo. Ya sea que Dios le permitiera volver a verlos o que se lo llevara a su presencia. Sin embargo, creo que Pablo está principalmente tratando de mostrarles quién debe ser el centro en sus vidas. Sin embargo, yo creo que Pablo está tratando de mostrarles principalmente a los filipenses quién debe ser el centro de sus vidas y también en nuestras vidas hoy en día. Y por supuesto, ¿cuál debiera ser la manera correcta para todos nosotros, los que nos decimos cristianos, de tomar nuestras decisiones? Mis queridos hermanos, Cristo es central en ambas respuestas. Y en nuestro caso, pregunto, ¿en qué se basan, en qué se están basando nuestras decisiones? ¿Se basan estas en nuestro propio bienestar o sirven para el bienestar de otros? ¿O buscan el bienestar de otros? Porque la tentación de satisfacer la carne, incluso de manera no pecaminosa, puede distraernos de escoger lo mejor. Porque, ojo con esto, escoger bien no necesariamente es escoger lo mejor. Personalmente, no recuerdo ninguna oportunidad en que yo haya sentido mayor satisfacción espiritual que ayudando a resolver los problemas de otros. Yo creo que ustedes comparten conmigo esa satisfacción también. Aunque, por supuesto que debemos ocuparnos de nuestros propios asuntos, pero velando también por los intereses de los demás. Filipenses 2:4. Queridos hermanos de San Juan, ¿cómo anda nuestra vida de servicio en comparación con la de Pablo? Al momento de tomar una decisión, ¿es Cristo, está siendo Cristo el centro de todas nuestras decisiones? Aún siendo esta para nosotros la más pequeña de ellas. Yo creo que todos aquí deseamos tener buena salud y alargar nuestros días en este mundo. ¿Con qué fin? ¿Para qué? La carrera que vas a estudiar, el lugar en donde vas a vivir, el trabajo que vas a escoger, con quién te vas a casar, cómo ocuparás tu dinero, cómo ocuparás tu tiempo. Son decisiones importantes sin duda, pero vuelvo a preguntar, ¿es Cristo el centro de ellas? ¿Estás buscando su gloria?
estás buscando, estamos buscando la exaltación de Cristo en nuestras decisiones? ¿Estamos buscando bendecir a los hermanos de San Juan, así como Pablo lo hizo? Por ejemplo, ¿estarías tú dispuesto a perder algo para que otros puedan ganar algo? Así como Cristo lo hizo por ti, así como Cristo también lo hizo por mí. Filipenses 2, 5, 8. Son preguntas que exigen una respuesta por parte de todos los que decimos ser cristianos aquí presentes. Sin embargo, si tú no eres cristiano y estás aquí como invitado o por cualquier otro motivo, déjame decirte que este sermón también es para ti. Quizás tú me dirás, Javier, muy lindo todo lo que has dicho, pero yo no siendo cristiano, igual ayudo a otras personas. He tomado buenas decisiones en mi vida y he tenido éxito en mi vida. Y yo te diría, genial, me alegro sinceramente por eso. Pero permíteme decir que te estás perdiendo de lo más importante. Te estás perdiendo de experimentar el gozo que significa hacerlo por el Señor de la creación, por Cristo, nuestro Salvador, por su gloria y por su exaltación. No hay gozo mayor que ese en esta vida. Porque te digo, si no es Jesús quien está siendo exaltado por medio de tu vida o por medio de tus obras, entonces, ¿quién es el exaltado? El exaltado eres tú mismo. ¿Y sabes qué? Esa sería la única recompensa para ti aquí en la tierra. Y ya no tendrías parte en la eternidad junto a Jesús. En cambio, esta es la buena noticia, en cambio, para el que busca la gloria de Dios y no la personal, ese obtendrá el regalo de la vida y del gozo eterno. Así que ven, yo te invito a experimentar el gozo de servir y de vivir para Cristo. Te invito a que oremos.